Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Papás, mamás, profesores, profesoras y demás público interesado en la temática. Pues que hoy estamos ya cerrando este taller con la quinta de 5 exposiciones de Escuela para Padres, con un tema que es muy interesante para todos, me parece, dada la actualidad del mismo, que es precisamente el tema de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo manejamos esto que en lo que nuestros hijos e hijas están pues totalmente involucrados? Porque además debemos comprender que ya es una cuestión de esta generación, ¿no? Estamos hablando de que los jóvenes, los niños, las niñas a estas alturas pues encuentran que el tema de redes sociales es como imprescindible para su vida cotidiana, para sus relaciones sociales, para mostrarse ante el resto de la sociedad, y que pues estas han cobrado una relevancia pues quizás demasiado importante en comparación de lo que era hace algunos pocos años. E incluso me confieso que a estas alturas yo no tengo idea de cuántas redes sociales ya existen. Me quedé cuando andábamos entre Facebook, YouTube y Twitter, y de pronto yo ya veo que es una multiplicidad. Entonces, pues damos la bienvenida y con muchísimo gusto a nuestras talleristas y expositoras que nos han acompañado a lo largo ya de varias sesiones de este taller. Ale, la psicóloga Ale Ábalos, saludo allá, muy bien, y Claudia Janet. Pues no sé si es necesario porque muchos ya las conocen, pero por si alguien está llegando justo en esta quinta exposición, pues presento un poquito un poquitito de su currículum, que es bastante largo, pero pues creo que nos queda muy bien saber que Ale Ábalos es psicóloga egresada de la FE Zaragoza, de la UNAM, que ya tiene 15 años como psicóloga especializada en centros de integración juvenil, y que además tiene una especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Tiene su maestría también en terapia familiar y en adicciones. Y en el caso de Claudia Janet, es trabajadora social, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Tiene ya también 8 años como trabajadora social en centros de integración juvenil. Es docente en el Diplomado de Género, Violencia Familiar y Adicciones, y también en el curso de Desarrollo de Estrategias para la Promoción de la Salud y Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas en ámbitos escolares. Y bueno, quienes ya nos han acompañado en las sesiones anteriores saben que pues es una exposición diálogo, ¿no? Donde ustedes van comentando en la transmisión en vivo en Facebook, y que pues si hay la oportunidad, nuestras ponentes retoman el comentario y lo comentarán en ese momento. Y si no fuera el caso, pues de todas formas estamos atentos a lo que ustedes comenten para que al final de la sesión pueda ser tomado en cuenta, sobre todo si se trata de preguntas sobre casos particulares. Así es que, pues bueno, sin más que decir, dejo en uso de la palabra a nuestras talleristas el día de hoy. Bienvenidas, Ale, Janet, gracias. Muchas gracias, maestra Virginia. Gracias por la bienvenida, y como usted bien dice, pues ya justo hoy es la última sesión de este taller, ¿no? De Escuela para Padres. Y hablando de redes sociales, hablando como de la utilidad, pues no hubiera sido posible, ¿no? Llegar a tanta audiencia si no fuera justo por este tipo de plataformas y el mensaje que de alguna manera se masifica, ¿no? Que de alguna manera también llega a otras personas que creo que sería imposible estar en varios municipios a la vez. Entonces, claro que tiene una gran utilidad, y me parece importante también como mencionarlo y no perder de vista la utilidad que tiene, hablando en el transcurso de la sesión de los riesgos, porque a veces nos peleamos mucho con evaluar si es negativo, si es positivo, hablar como de esta onda de es que entonces los menores no deberían de estar tan al pendiente de las redes, etcétera, como que nos ponemos en confrontación los adultos sobre los beneficios o los riesgos. Me gustaría que se enfocaran en la utilidad y que es una herramienta que conlleva riesgos. Creo que es algo que hemos mencionado en otras sesiones
como cualquier otra decisión, como cualquier otra situación o contexto que tiene riesgos, deberíamos de mirarlo así, ¿no? Las implicaciones y las consecuencias que tienen estas herramientas y plataformas, pero que claro que tienen una utilidad hoy en día y no las podemos invisibilizar o no podemos decir que no existan, ¿no? Porque a veces nos peleamos un poco con eso. Entonces, bueno, eso sería como el preámbulo, perdón por quitarte el micrófono, pero justo aquí está también mi compañera, como tan, lo voy a hablar por ti, pero tenemos una jornada un poco bueno, cansada, podría decirlo así, porque estuvimos en prevención parte del día, entonces estamos también como con mucha reflexión y diálogo de los docentes, ¿no? Creo que nos dejó también reflexivas y venimos aquí el día de hoy también con ustedes, audiencia, a enriquecernos más y como abrir diálogo, ¿no? Sí, y yo creo, Janet, que es como una manera de ser cálidos con sí. Ustedes, que si bien acá representamos como un lugar de facilitadoras de información, siempre para nosotros en las sesiones anteriores y cerrando el día de hoy, siempre ha sido de nuestro interés que sea esto algo más desde la interacción. Y digo, no mejor forma de manifestar esto que el día de hoy vamos a hablar de redes sociales y sus riesgos, que me parece que yo estoy de acuerdo con la maestra, ¿no? Con la maestra Virginia, porque las redes sociales son dinámicas, se actualizan en una velocidad que es mucho más rápido de lo que yo puedo tener para aprender a manejar todas las redes sociales que existen. Sin embargo, también mencionas algo muy cierto, Janet. Me parece que habría que quitarle esa parte estigmatizante a las redes sociales en un tono prohibitivo, porque me parece que también tiene un significado generacional, un significado del desarrollo de nuestros propios adolescentes y menores, y me parece que también sería un riesgo mayor si los preservamos ¿no? de tener contacto. Entonces, me parece importante partir desde esa idea, que el mal uso de esta herramienta es lo que puede tener un riesgo mayor, y también el evitar tener contacto con ellas, ¿no? Entonces, no podemos negar que es parte de la forma de comunicarnos en este momento. Incluso en años anteriores, en menos de 5 años, se volvieron necesarias para la convivencia, porque era la única manera que teníamos de convivir, como en su momento fue el boom, ¿no? El origen del teléfono, el origen del correo. Entonces, ha sido dinámica la manera en cómo nos estamos comunicando. Entonces, si el día de hoy dejamos de estigmatizar, somos un poco más flexibles para poder conocer las redes y le damos como un lugar en este desarrollo de niños y adolescentes, entonces creo que las vamos a hacer nuestras amigas, ¿no? Nuestras aliadas, sí. Creo que algo que menciona es importante, Ale, justo para comentar y que ustedes también nos arrojen un poquito de sus inquietudes, es que justo se vuelva cercana a esta interacción, porque si las volvemos un poco frías, este tipo de herramientas, no interactuamos, ¿no? Se vuelve como justo eso, solo una plataforma. Entonces, si ya está esa posibilidad de interactuar, a pesar de que no vemos todas sus caras ni sus rostros, pero tenemos un nombre de dónde son, incluso se presentan, de qué escuela, de qué grado, pues ya la interacción está presente y que justo eso es lo que buscan a veces sus hijos. Otro tipo de interacción, otro tipo de acercamiento, otro tipo de comunicarse con otro tipo de herramientas, que sus hijos hoy en día, pues claro que están cercanos a este tipo de herramientas y que les abona, escuchen bien, abona algo, pese al riesgo, a los adolescentes les da un sentido de pertenencia y un sentido de identidad el estar en redes o el estar comunicándose por medio de estas plataformas. Incluso hay un fenómeno muy importante en lo que vamos compartiendo en la presentación, pero es un fenómeno social que se ha estado como investigando, de tener como esta sensación de los chicos de si no están al tanto de los trending, de lo que está en moda, de lo que está en boga, por así llamarlo, se sienten fuera de sus círculos, se sienten fuera de la convivencia entre sus pares, porque no están en tendencia, porque no están como, oye, ¿de qué están hablando? ¿De qué meme ahora? ¿O de qué chiste? ¿O de qué GIF? Etcétera.
Si hasta a veces los adultos hoy en día nos sentimos un poco abrumados de que no estamos tan familiarizados por la velocidad de justo de estas plataformas, de que son tan virales y tan efímeras y tan inmediatas y que van a una velocidad que nos genera que nos abrumemos, pues los chicos también tienen esa sensación de otra manera, de otra dimensión y con otro impacto, pero les genera justo esa parte de, pues no estoy al día, de qué están hablando mis compañeros, ¿no? Y en las escuelas se habla y se vive. Díganme, de verdad, ustedes, papás, tienen sus chicos de una edad de entre 12 a 17, no tiene celular, ¿no? Creo que me atrevería justo a preguntar primero eso, porque creo que hoy en día casi todos tienen celular, tienen esta herramienta para comunicarse. Sí, que lo decía al inicio, Janet, creo que es como, si me lo permiten, digo, al final del día es como una, a título personal, las redes sociales, los teléfonos celulares, son como una extensión del teléfono fijo de casa o de las cabinas que había en lugares estratégicos, que el fin era comunicarnos, ¿no? Hace 8 días hablábamos de la comunicación y también decíamos que tenía que mirarse desde lo dinámico, cambiante, y bueno, las redes sociales es una herramienta que ayuda a la comunicación y entra un concepto que a mí me parece a veces como complicado el poderlo integrar, que es una comunicación virtual, ¿no? Que muchas de las veces, decía al principio, se estigmatiza como así no se deben de comunicar, y entonces ahí le estamos metiendo un juicio de valor. Cuando tiene que ver con una evolución de la forma en que nos podemos comunicar y que tendría que ser eficiente, tendría que ser eficaz para que esos vínculos que tenemos con personas distantes, físicamente hablando, pues se vaya como consolidando y no se pierda. Entonces, me parece importante considerar que es una red social digital, porque al final del día, mucho antes de el manejo de teléfonos, pues siempre nos hemos manejado en redes sociales, solo que eran redes sociales presenciales, donde tenía contacto físico con el otro, con los otros, y la modificación de estas redes es que son redes sociales virtuales, ¿no? Y que creo que el concepto se ha ido como familiarizando, y entonces pareciera ser que todos ya entendemos que al hablar de redes sociales estamos hablando de teléfono y un sinfín de aplicaciones, como decía la maestra Virginia, que no conocemos todas y muchas más que se van a crear, ¿no? Claro, creo que esa parte del dinamismo y también del consumo, la tecnología y otras variables que juegan como en ese mundo, ¿no? En la parte tecnológica, van a seguir creándose diferentes alternativas, ¿no? Hoy en día, pues justo los chicos están como con una increíble sensación de todo rápido, porque el alcance que esto tiene es justo veloz, ¿no? Es rápido, es inmediato, y a los chavos hoy en día pues no les está generando como una habilidad tan importante que generacionalmente hemos hablado sobre la tolerancia, ¿no? A la frustración. Esto poco a poco lo vamos a ir abordando, audiencia, pero a mí sí me gustaría que participaran por el chat, que justo hablaran de a qué edad les permitieron, por ejemplo, a sus hijos tener un celular, ¿no? ¿A qué edad consideraron conveniente que sus hijos tuvieran una plataforma, una red social, ¿no? Que a esto se les puede nombrar hoy en día como redes sociales, que son esos sitios de internet que hacen posible que quienes se registran en ellas se puedan interactuar, comunicar, darle like, seguir, follow, etcétera, ¿no? Con esta jerga y con el resto de personas que forman parte de esa red. Hoy en día, popularmente, a veces los adultos dicen, bueno, es que Facebook ya no es para chavos, ¿verdad? Ya nos quedamos más los de generaciones anteriores. Ahora es Instagram, ¿no? Donde los chicos, por medio de imágenes, por medio de cosas más visuales, se comunican. O justo esta parte de YouTube o de TikTok, que todo es cortito, short, ¿no? Videos muy cortos, videos en donde son muy efímeros, muy así inmediatos, que pese a que
Estas herramientas también pueden ser educativas, como les comenté al principio, tienen un gran impacto social en los chicos. Es su manera de interactuar. Entonces, no hay que perder de vista eso, porque aunque estemos aquí para nombrar riesgos, no podemos evaluarlos con que entonces es malo y lo quitamos, porque es parte de su mundo, hablando de este mundo virtual y aparte también del mundo que toca en la parte de la interacción entre sus propios pares. Es raro el chico que a veces no tiene Instagram o que no tiene TikTok. Y ustedes fíjense cómo a veces entre ellos mismos se juzgan cuando dicen, ay, ¿a poco? Entonces no perteneces a este mundo, ¿no? No tienes TikTok, pues, ¿qué te pasa? Qué rarito, etcétera, ¿no? Chavitos, adolescentes, adultos, bueno, X, no podemos como evaluarnos en esas mismas casillas porque uno ya vivió otro tipo de generación, otro tipo de interacción, otro tipo de redes de apoyo. ¿Qué redes sociales conocen, audiencia? Antes de hablar de ellas, también creo que es importante que nos ahí compartan por el chat qué redes conocen ustedes, porque es muy distinto a las que ustedes conocen a las que sus hijos usan, ¿no? Tú lo dijiste bien, Alejandra. Hoy en día son tantas, hay como una diversidad en donde a veces los adultos como que se abruman tanto y dicen, ojo, yo no quiero conocer, no son muchas, como para que yo me quedé en Facebook, en Twitter y ya, párale de contar, ¿no? Sí, que no lo sé, audiencia, y sí es, me parece que es un tema, una de conocimiento, dos de habilidad para manejarlas y tres decisiones de con cuáles me voy a quedar y cuál es el fin de quedarme con las que elijo, porque redes sociales van y van a ver, se van a crear y existen, me parece tan distintas de acuerdo a nuestro propio contexto. Y como toda red social va a implicar o va a tener un impacto en la manera en cómo yo me vinculo o me relaciono con los otros. No quiero dejar pasar, audiencia, que bueno, esta parte del tema de redes de hoy se vincula con todos los temas anteriores, que es estilos de crianza, que tiene que ver con límites, tiene que ver con expresión de emociones, tiene que ver con comunicación. Entonces, no, les decíamos en las sesiones anteriores, no son temas aislados, porque al final del día las redes sociales, la forma en cómo las vamos a implementar como una herramienta para la crianza y la relación que tienen con sus chicos o si son cuidadores de menores de edad, pues eso va a permear mucho en la manera en cómo se vinculan con ellos, ¿no? Y va desde la sencilla de darle el teléfono para un fin específico a los menores de edad. Entonces, yo creo que desde ahí tiene que ver un poco, les decía, con información, qué redes conozco, qué redes existen. Dos, la habilidad que tenemos que desarrollar para utilizar las redes que estoy eligiendo quedarme. Y bueno, tres, con cuáles me voy a quedar para que sea como esta interacción. Porque también me parece poco viable que querramos conocer todas y las podamos manejar todas, ¿no? Entonces, creo que ahí también tiene que ver con el segundo tema que vimos de límites. Entonces, yo creo que ahí hay que irse moderando, ¿no? Porque es como si yo quisiera pertenecer a todos los grupos y aquí habría que ver que tiene que haber un filtro, audiencia, ¿no? Creo que acompañar desde un lugar un poco más crítico es importante entre ustedes papás, porque justo como lo comentaba Alejandra, pues pertenecemos a otro tipo de red y también otro tipo de interacción. Ellos generacionalmente dialogan, hablan, comunican desde otros lugares. Verlo, acompañarlo, aunque eso no me haga como experto en el tema, no pasa nada. O sea, creo que es justo importante reconocer esas diferencias o incluso mis propias limitantes ante los temas. Pero aún así, como papá, si yo estoy muy consciente justo de los límites, de las herramientas que estoy ocupando en el acompañamiento con mis hijos en estos temas que hemos tocado relacionados a la crianza, ahí puedo depositar algo bien importante que se llama, y creo que por aquí lo puso una mamá de una manera muy atinada, puso algo como yo le di la confianza a mi hijo de ocupar el celular a tal edad. Y creo que esa confianza que hemos hablado en estas sesiones pasadas se construyen y se es dinámico y ustedes lo van marcando como esa pauta de relación y en el vínculo que tienen con sus hijos, en qué momento ustedes consideran como viable
que sus hijos elijan esta herramienta de comunicación, este celular o estas redes sociales, con la supervisión y el acompañamiento de ustedes, porque de acuerdo también a la etapa de desarrollo o a la edad que tienen ellos, es cómo van a ir asumiendo esas decisiones y responsabilidades que ustedes delegan en ellos, ¿no? Claro que esta herramienta es educativa, o sea, hablamos justo de pandemia cuando se volvió vital para la comunicación, vital para que los hijos sigan tomando clases, para que ustedes interactuaran con el mundo educativo desde la distancia, con sus seres queridos, etc. Entonces, se volvió parte ¿no? de nuestra vida, de que es una alternativa, un medio más para estar cerca o estar interactuando de otra forma con las personas. Y ahí de repente justo entendemos que los chicos hoy en día pues lo hacen parte de justo de su mundo de interacción y que los riesgos existen también, ¿no? Así como las interacciones presenciales. Yo me atrevería a decir que los riesgos son distintos en estas plataformas, pero los riesgos de robo de identidad, de acoso, de abuso, como los podemos nombrar aquí con estos nombres anglosajones, pues, se viven también en lo presencial, en la interacción de persona a persona. Entonces, hay que dimensionarlo, como acotarlo mucho, porque de repente nos alarmamos bastante por esto, ¿no? Porque justo consideramos que es un mundo que desconocemos y entonces puede ser más alarmante, pero creo que nos ayuda mucho a entender que los riesgos pueden ser distintos en ambos mundos, ¿no? Sí, que leyendo un poco, Janet, de los comentarios, en la pregunta ¿cuáles redes conocen? Pues está Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok, pero también por ahí podemos incorporar lo que son los correos electrónicos, que también es otra manera de hacer red, ¿no? Y es una red social virtual. Y bueno, valdría la pena también considerar, audiencia, que entre sus comentarios están hablando como de algunas bondades de las redes sociales, la utilidad en ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, por ahí se me escapó el nombre, pero nos compartía que ella le ha dado el teléfono a su hijo pequeño, ¿no? Para fines más informativos, educativos, en donde se puede apoyar con videos, con infografías, con imágenes. Y también hay otros que están comentando que la pandemia hizo que adquirieran, ¿no?, otro tipo de dispositivos para que tomen sus clases, pero una vez que acaba la pandemia, ahora regula en horarios y temporalidad el uso de las tablets. Entonces, yo creo que aquí les he comentado, no habría que satanizar el uso de las redes sociales, sí habría que supervisar, regular y dosificar su uso y tener mucha claridad del por qué lo estoy usando en este momento para mi hijo, para mi hija de esta edad. Porque muchas veces el uso indiscriminado, ¿no?, de los dispositivos móviles, eso obviamente no ayuda mucho, si no lo tenemos como dosificado, regulado, porque es así como de está llorando, le doy el teléfono, está haciendo berrinche, le doy el teléfono, está aburrido, le doy el teléfono, y entonces pareciera ser que el uso de los móviles o los dispositivos electrónicos y las redes sociales, pues me van a servir para afrontar cualquier tipo de conducta, y es ahí donde podemos tener como mayor riesgo. Sí. Creo que también por ahí una mamá nos compartió lo de los videojuegos y justo creo que muy pocos papás de repente asocian que es un tipo también como de red social porque te pueden comunicarse en línea, ¿no? Y, jugando, pueden estar interactuando y eso también hoy en día se ha vuelto como muy atractivo para los chicos, o sea, muy, te voy a decir así tal cual, o sea, como que los hipnotiza un poco del mundo externo y se pueden pasar horas jugando, horas interactuando, cuando no hay un límite claro o una supervisión por parte de los padres. Hay que entender que justo sus utilidades, un poco aquí de lo que estamos viendo en la diapositiva, puede ser recreativa, puede ser educativa, puede ser de entretenimiento, o sea, también tenemos diferentes categorías para el cual usar las redes sociales. El para qué lo utilizamos, pues pueden ser objetivos muy distintos, desde el mero compartir noticias, fotos, videos,
música, opiniones, mensajes. A veces los adultos, y se ve más en adultos que en adolescentes, lo hacen mucho de catarsis, por ejemplo, en Facebook, como ahí casi un buzón de quejas. Y eso también creo que interesante de analizar, ¿no? No solamente los chicos lo usan para distintos riesgos, que también los adultos tenemos objetivos distintos, pero tenemos esa, ¿cómo decirle? No quiero decirle necesidad, pero como un sinónimo que no se vuelve necesidad. Como ese ímpetu, como esas ganas de querer compartir algo muy parcial de lo que tú piensas, de lo que opinas, pero que también el mundo digital se entere, ¿no? O sea, a veces los chicos, por ejemplo, eso es a adultos, pero los adolescentes no tienen tantos filtros de esa manera. O sea, ellos se van más como por el pertenecer y por lo que está de moda, como lo está trending, y no sentirse fuera de. Los adultos lo viven distinto, pero los adolescentes, justo cuando hablo con ellos en las escuelas y demás, les da tanta emoción y les da tanta parte como atractiva saber la jerga y saber como tecnicismos que ellos mismos solo entienden en sus redes, que les da un sentido de pertenencia diferente, ¿vale? Y eso me llama mucho la atención, porque se sienten muy originales, no sé si llamarles así, pero como que les llama mucho. Sí, no sé, me parece que tiene que ver como con cualquier otra experiencia y tiene que ver con el momento de vida en el que se está, ¿no? Un adolescente tiene un nivel de necesidades a desarrollar como es identidad, pertenencia, aceptación, reconocimiento, está constituyendo sus rasgos de carácter, de personalidad, está tratando de buscar con quién se va a identificar, desde dónde se va a identificar, con quién se siente más reconocido, y justo las redes sociales se convierte una vía, ¿no? Una herramienta para cubrir ese tipo de necesidades. Pero los adultos también tenemos este tipo de características, también nos gusta pertenecer, nos gusta que nos reconozcan, nos gusta estar dentro de ciertos círculos, pero me parece que el significado es distinto. O sea, si lo pienso como desde un adolescente, va a tener mucho más impacto, el que le den un like o que le hagan un comentario positivo o negativo, a que si el adulto va a recibir ese mismo tipo de retroalimentación. Sin embargo, hoy por hoy, y yo sí creo que a nivel generacional, las redes sociales tienen un mayor impacto, tanto positivo como negativo, para el adolescente. Y eso tiene que ver con incrementar más o menos las estrategias de protección para el uso de las redes sociales digitales, porque por ahí, igual en los comentarios, hablaban como de la moderación en tiempo, y eso se puede un poquito como considerar cuando en años atrás era como me deja salir a la calle con el grupo barrial, con los compañeros, pues aquí ya no tengo que salir, solamente me conecto, y muchas veces están conectados en vivo, ¿no? Porque no es lo mismo tener un videojuego allí en la maquinita o estos aparatos individuales, a estar conectado con jugadores, uno de cada país en el extranjero, pero es en tiempo real. ¿Y cuál es la actividad que me va a permitir estar como en el vínculo? Pues el videojuego que estoy eligiendo, y entonces es como características de pertenencia, porque a los dos nos gustan como los juegos de deportes o los juegos bélicos o las figurillas, o por ejemplo el simple de Conecta 3, ¿no? Que hay un sinfín de juegos de Conecta 3, y eso puede ser como en las dos vías, en tiempo real y te conectas con otras personas, o simplemente tú juegas solo. Entonces yo creo que ahí el significado del uso de las redes sociales de acuerdo a la etapa de desarrollo, pues sí es totalmente diferente, y hay que tener como los ojos muy abiertos, ¿no? Sí, estar como en esa visión como muy distinta. Sí. Y también, por ejemplo, es que ahorita que leí el comentario de Lupita, me hizo pensar mucho en este ejemplo que damos en la diapositiva de hablar en tiempo real con personas conocidas y no conocidas, pero que también para ella, por ejemplo, se ha vuelto indispensable ese medio de comunicación por la demanda de su trabajo, por la jornada tan extensa, y que para comunicarse con ellos usa videollamada.
por ejemplo, ¿no? Y que también está como al pendiente, ¿no? Del historial, de las redes sociales que usan sus hijos, etcétera, como no perdiendo de vista ese acompañamiento, pero me llama la atención cómo ella también expresa la utilidad que tiene para estar cerca de sus hijos ante una situación específica en el tema de la jornada laboral, que hay personas que seguramente se encontraron en una situación similar, en donde trabajan lejos, en otro estado, no sé, o sea que justo por la distancia requieren como este tipo de herramientas para tener una comunicación distinta con ellos, ¿no? Y creo que eso es lo que desde el inicio hemos mencionado, que no satanizar o no estigmatizar a las redes nos va a ayudar a entender que como todo tiene un riesgo, pero es importante el acompañamiento que yo le dé a mis hijos ante este mundo digital que tiene pues sus implicaciones, así como todo. O sea, para reflexionar, por ejemplo, ¿no? Aquí les compartimos justo en la diapositiva. ¿Quiénes supervisan? ¿Quiénes es como mi red de apoyo ante estas herramientas? El papá, el abuelo, los hermanos mayores, los primos, que pueden hablar desde lugares distintos, ¿no? No es lo mismo que yo como padre, mamá, le hable a mi hijo sobre lo que ve en las redes, cuando a veces tal vez, por ejemplo, yo no entiendo tanto, o yo no sé de qué manera puedo tener candados, o puedo tener privacidad para él, o limitaciones. Bueno, a veces si mi hijo, por ejemplo, el mayor, lo puede conocer, ¿no? Entonces también hacer esa red de quienes supervisen de una manera distinta es importante y creo que es muy significativo para que ustedes la vivan un poco más ligero en esa parte, porque si yo como adulto no lo entiendo, pues no pasa nada, me apoyo con otra persona. Y eso es importante para que en la casa vayan como retroalimentándose sobre esos riesgos, ¿no? De las herramientas y qué es lo que viven ellos a través de esos ojos en la parte como virtual. Conozco a las personas con las que mi hijo interactúa en redes, que también creo que es un factor importante a considerar, que a veces los hijos pues pueden estar agregando a quienes sean y eso no lo perdemos nosotros, o de repente los adultos consideramos que tenemos una supervisión con ellos, con el celular, porque yo tengo toda su cuenta y yo tengo su contraseña, que estoy monitoreando ahí todo el tiempo, pero a veces los hijos son más hábiles en esa parte y ellos pueden tener cuentas que ni siquiera nos percatamos de que las crearon, porque están tan en filtros, que los adultos nos perdemos de vista y más que, o sea, no quiero que se abrumen ni que se preocupen de esa parte, pero sí reconocer que, no, ¿cómo decirlo de una manera más ligera? Que no deberían estar tan preocupados, alarmados las 24 horas. O sea, a veces cuando yo escucho a los papás, quieren tener casi el control de esto, del dispositivo, y tomar la decisión de que sus hijos tengan estas herramientas implica también consecuencias, implica también responsabilidades, ¿no? El hecho de que ellos estén expuestos a los riesgos, como se los mencioné, pueden estarlo en la escuela, en la comunidad y también en el dispositivo. O sea, los riesgos son distintos nada más. El conocer situaciones como tal sucedidas en sus chats, porque también pasa mucho que los papás se enteran porque revisaron conversaciones con sus amigos. Yo me enteré porque en el Messenger se quedaron de ver y tal y tal y tal. También papás tienen una implicación. Creo que como adultos nos estamos perdiendo de vista eso, ¿no, Ale? Porque cuando, bueno, un compartir de que nos llegan los papás acá en consulta externa, vienen mucho con ese discurso, ¿no? Con ese argumento. Sí, pero es que, ¿sabes? Estaba pensando, si yo quiero tener como el control de todo lo que está haciendo mi hijo a través de redes sociales, entonces me remito un poco al estilo de crianza autoritario, exacto, en donde más allá de sentirse acompañado, supervisado, me siento como coaccionado, amedrentado, intimidado, y eso puede generar mucho más probabilidad de que los chicos hagan las cosas a escondidas y ustedes no se den cuenta. Pero cuando viene este descubrimiento por cualquier situación y ustedes se enteran de conversaciones muy privadas y se enteran de información de alto riesgo, entonces actúan de manera impulsiva, actúan de manera errática y entonces se convierte nuevamente en una estrategia de crianza de intimidación. Entonces, yo creo acá, audiencia, que las redes sociales va a tener los riesgos
y la invitación es que entre más claridad tengamos en los riesgos, mayor facilidad vamos a tener de implementar una estrategia de autocuidado. No creo, y yo ahí sí, por cuestiones de evolución, yo sí creo que niños de edades preescolares, donde no se les supervise en tiempo y se les modere la exposición a este tipo de redes, si no la hay, me parece que el riesgo se incrementa. Y por eso me parece que tiene que ver más con la etapa de desarrollo que está viviendo el menor, porque creo que va muy de la mano con el objetivo, la función que va a tener el uso de las redes sociales, pero específicamente, grupo, la supervisión. Porque si solamente lo utilizo como para no, y también por ahí en los comentarios decían, si lo utilizo para no asumir la responsabilidad de la supervisión o la gestión de la emoción ante la frustración, porque también muchas de las cosas que suceden es que vemos ejemplos en las redes sociales de chicos que pierden el control en la conducta porque se les está impidiendo tener el celular o se les quita, ¿no? Y creo que ahí son conductas que nos ejemplifican que no hay supervisión, que se toma una medida como impulsiva y bueno, el resultado es una confrontación severa entre el menor y el papá, ¿no? Entonces yo creo que es utilidad de acuerdo a la edad del menor y por supuesto la supervisión. Creo que mencionaste también algo importante, el objetivo que se tiene, ¿no? Ante las herramientas, clarificar como el por qué le estoy permitiendo que cree un canal de YouTube, ¿no? Sí. ¿Por qué considero importante tener una cuenta con ella en TikTok y solamente así porque veo que disfruta bailar, veo que disfruta como imitar cuestiones ahí en TikTok y si yo como papá lo decido, entonces también tengo que observar, acompañar y que los objetivos queden claros de porque entonces mi hija disfruta esa actividad recreativa y yo voy a empezar a acompañarle con ciertos límites el uso de esa red. Creo que eso también es muy importante para sentirnos un poco más seguros o un poco más tranquilos de las decisiones que tomamos, porque sabemos el objetivo ante estas redes y el por qué lo estoy permitiendo con mis hijos. Muchos chicos han salido como a brillar, ¿no? Por medio de estas redes porque tienen talentos, tienen otro tipo de habilidades y que por el uso de estas herramientas digitales, pues han permitido como crear alternativas o oportunidades en otros ámbitos. Y eso antes era muy distinto y el recorrido podría ser más largo, ¿no? Entonces, como hoy en día las herramientas pueden ser distintas y como más accesibles, entonces también esto puede beneficiar en algunos casos de nuestros adolescentes cuando los papás estamos atentos y supervisando esta parte. Hablando de los riesgos, un poco para ya ejemplificar, ¿no? Y acotar esta parte de los riesgos en redes sociales, sabemos que el acoso ha existido por años, pero en esta modalidad, pues justo como así se le llamó el ciberbullying o el ciberacoso, porque se implementa por las tecnologías digitales. Es la intimidación por medio de las tecnologías. Puede ocurrir en las redes sociales o las plataformas de mensajería, por WhatsApp, por Messenger, por Telegram, por cualquier plataforma de mensajería. Las plataformas de también videojuegos, como lo comentó Alejandra, a veces sus hijos están en línea, así justo en vivo, con otras personas de otros estados o a veces de otros países y de distintas edades, ¿no? Y los teléfonos móviles. Entonces, es un comportamiento igual que similar que el bullying. Es repetitivo, hay una temporalidad, hay una constancia, ¿no? De que se busca atemorizar, humillar, avergonzar, enfadar públicamente a una persona. Y hablo de públicamente porque entendemos que la trascendencia de que se aplique este tipo de acoso e intimidación por medio de tecnologías digitales es que eso se puede volver eterno casi, ¿no? Que la imagen puede estar ahí en las plataformas cuánto tiempo, no sabemos, y esa imagen ya no es tuya. Alguien te hizo un meme y ya, eso bastó
para un poco justo darle a la vergüenza pública y que la escuela seas como la broma y el chiste por mucho tiempo. Entonces, esa parte, papás, hay que también ser muy sensibles de que a veces se les dice a los hijos, ay, eso también yo lo viví en mis tiempos. Ajá, pero diferente. O sea, en lo presencial se vivía de una manera, pues digamos, acotada, limitada, un poco en el espacio, en el salón, se daban entre gritos y groserías y demás, pero en ese círculo, en ese sistema. Y hoy en día se vuelve abierto, ¿no? A toda una audiencia que desconocemos. Sí, que yo creo, me parece, Janet, que si bien se ha hablado de buleadores, buleados, acosadores, acosados, justo lo decía al principio, tiene que ver con las diferencias de la red social digital. Si lo pienso, acá nos llegan también algunos chicos en donde vienen afectados a nivel de primaria o secundaria, vienen afectados en la construcción de su autoimagen porque alguien tomó una foto, hay burla, ¿no? Hay una manera de humillar al otro, y aun cuando podemos igual averiguar cómo puedo borrar esa imagen si es que se publicó en alguna red, sabemos que el mundo digital nada se borra, siempre se queda el antecedente y eso lo podemos ver un poquito con relación a si yo quiero ver cómo era la vida en los 40, en los 50, nada más lo tecleo ahí, le doy clic y ya salen muchas cosas. Entonces, me parece que de manera muy sensible, audiencia, sí valdría la pena repensarnos y ver que la parte privada, la vida privada cada vez va siendo menor, cada vez va siendo menos respetada, cada vez va siendo menos delimitada y entonces estamos en ese espacio público. Digo, a mí me llama mucho la atención y espero no herir susceptibilidades, pero a veces cuando estamos en alguna actividad escolar, laboral, social, estamos mucho más atentos a grabar, a tomar la foto, a tomar todo el video y nos perdemos de esa parte vivencial. Por eso hablo de la supervisión. Y en el ciberacoso ocurre algo parecido. Estamos mucho más atentos a publicar esa conducta humillante, esa conducta que denigra al otro para yo ponerme en un lugar de reconocimiento. Y hay mucha gente que lo hace público, lo hace famoso, lo hace visible y entonces ya ese espacio privado ya no es un espacio seguro y entonces estamos constantemente expuestos a la humillación, a la vergüenza y son emociones que si no sabemos gestionarlas, como lo decíamos en la tercera sesión, pues se puede tener un riesgo mucho mayor. Entonces, anteriormente tomamos una foto y solamente lo menciono como referente, no porque tiempo atrás era mejor, no, sino como referente. Entonces, esto ayuda como para entender lo que se está viviendo ahora y cómo las formas de proteger a los menores tiene que ser mucho más eficaz, audiencia, porque están más vulnerados por disminuir el espacio privado, que era el espacio seguro, y ahora estamos como en ese espacio público que a algunos tampoco nos gusta tanto, ¿no? Entonces, creo que, y tampoco lo podemos negar. Claro. Entonces, yo creo que cuando se habla justo del ciberacoso, tiene que ver lo que dijo Janet, la permanencia del material, el alcance y el impacto que va a tener no solo en la persona, sino también en la familia, que rodea a la persona. Y por último, audiencia, me parece que anteriormente una manera de proteger a esa persona acosada era cambiarla de escuela, era cambiarse de vivienda, era déjale de hablar, pero ahora nos podemos cambiar de escuela, nos podemos cambiar de vivienda, podemos cambiar de amigos, de red social presencial, pero lo publicado se queda ahí y lo pueden ver desde el lugar en donde estén. Entonces, me parece que ahí sí los invitaría a repensar y bueno, afianzar un poco más desde la claridad de cómo cuidamos para que los menores no estén viviendo este tipo de violencia. Ya hablaste
en algún momento en una sesión sobre el papel importante que tenemos los adultos, ¿no? Que necesitamos de alguna manera también estar muy conscientes de que nosotros protegemos en muchos aspectos la integridad y todo el tema de la autonomía en nuestros hijos, en los menores de edad. Entonces, también esta parte de entender cuáles son los riesgos y lo que implica, nos toca para responsabilizarnos también del acompañamiento y la cercanía que tenemos ante este uso, ¿no? de tecnologías, para que mis hijos puedan hablar incluso cuando están siendo acosados por medio de redes sociales, cuando alguien les manda fotografías en índole sexual o videos vergonzosos o alguien en las redes sociales les están hostigando, porque a veces se lo callan, ¿no? Y eso también es importante mencionarlo, que el vínculo que ustedes hagan con ellos va a pesar y va a impactar mucho para que en este tipo de riesgos los adolescentes o los hijos menores de edad se sientan con esa seguridad de acercarse a ustedes y no con el temor de que les van a dar un regaño, sino con el pedir un apoyo y decir, me siento inseguro y me siento acosado, ¿no? Creo que es importante porque a veces, papás, de verdad estamos tan alarmados solamente con el control que nos perdemos de vista de que nuestros hijos están también creciendo y están aprendiendo a tomar decisiones de su propia autonomía ante estas maneras de interactuar. Entonces los riesgos existen. Ejemplo, el ciberbullying. Creo que ha sido de lo más tocado y en su momento, hace años, se habló de esta parte porque desde que, imagínense, desde que empezó el Messenger, ¿no? Y desde que se conectaba de esa manera tan lenta y que le decías a tus papás, no uses el teléfono porque estoy conectado. Sí. Desde esas épocas se tenía como ese tipo de mensajería, de compartir videos, de compartir fotografías, de empezar con estos emojis, con estos emoticones que expresaban cosas. Desde ese entonces te empezaba como a ocupar estas redes sociales y estábamos expuestos a otro nivel, como lo dice Alejandra, ya la cosa no se vuelve tan privada, ¿no? Se vuelve algo virtual y que estamos susceptibles a que nos amenacen, nos acosen, nos humillen por medio de estas tecnologías, a través de internet y redes sociales. Les hablo, imagínense, desde que existía Hi-Fi, por ejemplo, ¿no? Desde estas redes empezaron estas maneras de agredir, ¿no? De molestar por medio de redes. Y, por ejemplo, hoy en día se les nombra, se les etiqueta desde otro lugar, porque justo lo mencionamos, todo es evolutivo, todo se va transformando, y hoy en día existe algo que se le llama funas, por ejemplo, ¿no? Funados, exponer al otro. No es una forma de denuncia e implica señalar al otro sin su permiso con fines de acusarle u humillarle. Hoy en día, cuando alguien se pelea, alguien es agredido, así estamos al pendiente, graba, ¿no? Y no pedimos ni consentimiento ni autorización de la persona, pero los exponemos, ¿no? Los publicamos, nos sentimos reporteros casi, para poder de alguna manera viralizar y exponer a la persona. A eso se le llama la práctica de ser funados, exponer al otro. El trolling se basa en conseguir una respuesta o reacción de alguien provocándolo o insultándolo. Ahí ya saben, como popularmente, si ya estás picándome las costillas, estás ahí nada más picoteando y queriendo una reacción. Ahora acá en lo digital se vuelve el trolling, ¿no? Se basa en conseguir esa respuesta, como estar ahí molestando y molestando, provocando con esas indirectas que, entre comillas, se vuelven muy directas para la persona y queremos lograr una reacción y generalmente negativa, ¿no? La exclusión. Hoy en día, pues ahora no basta con lo presencial, con esa forma tan agresiva de ignorar al otro. Hoy en día también se hace por medio de las redes. Te saco del grupo, te elimino, te bloqueo, ser ignorado por otros compañeros desde esas redes. Créanme que si justo estamos hablando del impacto que tiene en la etapa de desarrollo para ellos, en su sentido de pertenencia, el que los excluyan de esto les pesa y también les genera algo muy importante hablando de un malestar emocional.
Ojo, pues puede ser parte de un compañero del salón, de la escuela o de otra parte. Eso hablamos de diferentes contextos, pero esta práctica se le denomina así simplemente por que se lleva a cabo en las redes sociales o en internet, ¿no? Y que no, al igual que de manera presencial, la audiencia, tanto el acoso como el bullying o agresiones dentro de la escuela no se da entre extraños. Regularmente son conocidos, regularmente son personas que conviven a diario con sus hijos. Y me parece que justo por ahí en los comentarios hablan como de la importancia de abrir canales de comunicación en donde los chicos sientan en ustedes una figura de escucha, de contención y cuidado, y que les van a permitir poder expresarse de lo que están viviendo, sus miedos, sus inquietudes, sus temores dentro de las relaciones interpersonales que tienen, y que no sea una cuestión más amenazante, porque si de por sí están viviendo una situación compleja en el escenario escolar o en estos grupos de WhatsApp que, bueno, al final del día es como los están rechazando, se sienten como minimizados y llegan a contarles a ustedes, y ustedes también minimizan como de, ay, ya te vas a encontrar otros amigos, igual y mejor que te hayan sacado. Entonces en realidad no estamos escuchando esa situación vulnerable de los menores. Incluso, audiencia, me parece importante compartirles que para que la persona se pueda acercar a ustedes y les puedan compartir las situaciones dolorosas, temerosas, asociadas al bullying o a la agresión dentro de la escuela, sí es importante que ustedes también vayan parando un poquito sus formas que manejaron cuando ustedes eran estudiantes, ¿no? O sea, que no les recomendemos lo que ustedes creen que tendría que hacer el menor antes de escucharlo, ni tampoco antes de conocer el contexto y la situación, porque a veces los adultos actuamos de manera reactiva y decir, pues, si te pegan, pega, si te humillan, humilla, y entonces es como en esta parte de ojo por ojo, ¿no? Entonces, quizás en algún momento, en periodos y etapas anteriores, pudo haber sido una recomendación, pero el día de hoy sí los invito a que replanteen y no transmitan ese tipo de recomendaciones, porque a veces puede ser contraproducente. Y bueno, también sabemos que muchas veces cuando confrontamos al buleador o al pegalón del salón y no estamos como respaldados, pues a veces sí son finales bastante trágicos, ¿no? Creo que tampoco la idea es ponernos en mayor riesgo. Y eso que mencionas, Ale, también es importante, por ejemplo, hablando de este riesgo que se vuelve algo desafortunadamente muy común, ¿no? Entre los chicos. Si las personas no están listas para verbalizar a veces como este tipo de abuso, de riesgos, de prácticas, hablando de sexting, por ejemplo, algo que se vuelve incluso muy silenciado en la familia, hablar de placer, hablar de sexualidad. Los chicos en la búsqueda de una interacción, en la búsqueda de su personalidad, de identidad y demás, están susceptibles a esta parte. Y a veces entre el castigo y decir, yo no te enseñé eso y cómo es posible, etcétera, no escuchamos el riesgo que tiene y no pueden verbalizar ellos que se sienten plenamente agredidos y desnudados casi justo en redes sociales por este tipo de prácticas. Y los papás o madres en este caso, generalmente, como lo mencionas, nos anticipamos a veces a dar el regaño, la evaluación, el castigo, y no acompañamos de lo que ellos emocionalmente se tocaron y se afectaron con este tipo de prácticas. El intercambio de mensajes, de fotos y videos eróticos o sexuales con el consentimiento de las dos partes que intercambian ese material es una práctica en redes sociales hablando de personas que están en una etapa de desarrollo en donde pueden afrontar estas implicaciones. Se recomienda que incluso sea de mayores de 18 años, porque el impacto que tiene 17 para atrás es muy distinto. Justo se puede a veces clasificar este tipo de prácticas, hablando de pornografía infantil, para otro tipo de uso. Entonces es muy distinto, legalmente se tipifica de manera distinta. Pero es importante, papás, que estemos muy atentos a este tipo de prácticas porque pese a que el chico tenga 15, 14 años,
y que tal vez no esté listo para afrontar eso, eso no quiere decir que no lo haga, ¿no? Porque justo como está en esa experimentación y como en ese rush de entre el ligue, que si alguien me dijo, que si yo me siento bien, me siento seguro, me siento guapo, es que mira, me dijo, etcétera. Todo eso es un conjunto, es como un gran nicho para que esto se vuelva como algo fértil y que ellos manden fotos y que manden fotografías, videos o mensajes con índole sexual o connotación sexual y que ellos de repente pues no alcanzan a ver el riesgo que tiene esta práctica. Y sí puede pasar que la otra persona en el afán de venganza, en el afán de molestar y demás, comparta ese material a otras personas. Y desafortunadamente lo hemos visto mucho con chicos de secundaria, en donde créanme que se vuelve como todo un caos cuando la escuela se entera, porque justo maestros, papás, alumnos no saben mucho el qué hacer o cómo actuar ante este tipo de situaciones y a veces vulneramos más a la persona, justo cuando se vuelve así, como un problema de la comunidad escolar, ¿no? Pero fíjate, Janet, que creo que esto me lleva a pensar que este tipo de riesgos del uso en redes sociales va a vulnerar más un área totalmente íntima, que es el uso de tu propio cuerpo para que te agredan. Y me parece que aquí, por eso insisto, que tiene que ver con el uso de las redes sociales, la utilidad de acuerdo a la etapa de desarrollo. Sabemos que en la adolescencia, en la preadolescencia, en la adolescencia, los chicos están descubriendo también ese cuerpo en transformación y si eso lo ponemos en un espacio público, pues entonces la vulnerabilidad se incrementa porque pensamos que es un juego, pensamos que es divertido, a diferencia de que si son adultos los que están intercambiando este tipo de materiales, que me parece que ahí habría que enfatizar mucho más las maneras de proteger a los menores, porque a veces en el sentido de que yo no sabía, pues se ponen en riesgo ambos y justo lo que dice Janet, cuando están intentando las instancias escolares o las mismas familias tomar cartas en el asunto, entonces se vuelve a vulnerar a los menores que están siendo expuestos y entonces llegamos a tener adolescentes que ya no quieren salir, que ya no quieren hablar con nadie y se aíslan por completo por este tipo de situaciones de, pues sí, bastante preocupantes, ¿no? Pero hay un papá, creo que justo hablaba de leyes, o sea, que sí hay leyes que protegen a los menores de edad y justo como la ley Olimpia se creó para este tipo de prácticas, hay muchas leyes que hoy en día están empujándose un poco más en el sentido de que se vuelvan visibles por este tipo de delitos, este tipo de riesgos que existen por medio de estas herramientas digitales. El sexting se le llama así, por ejemplo, hay una mamá decía, yo no sabía que se le llamaba de esa manera, porque es una práctica que, así como seguramente antes se vivía por medio de cartas o en lo presencial con recaditos o como de otra manera, hoy en día por tener este tipo de plataformas digitales, pues se le nombra como sexting por connotación sexual, erótica, que no siempre es nada más el intercambio de fotografías, sino también como de prácticas cercanas, como muy íntimas a nivel como sexual, hablando de erotismo, de que si dos personas o dos sujetos que se gustan y andan en ligue, se compartan, ¿no? Ese tipo de información, fotografías, emojis, videos, etcétera. Lo que está prohibido es justo realizar el ciberacoso o difundir este tipo de material compartido a otras personas a partir del sexting. Esto es un riesgo y esto es un delito que justo al final vamos a hablar de como estas recomendaciones, a dónde acudir cuando existe este tipo de prácticas, pero los riesgos asociados al sexting se le llama sextorsión y pornovenganza. En esto los adolescentes créanme que los ubican así, a cabeza de los adultos justo como les nombré, no entendemos un poco los nombres, ¿no? Que de repente son gringos o pornovenganza, no, ese no, pero en la práctica se vuelve algo como muy familiar para ellos. O sea, la extorsión es el chantaje en el que el atacante amenaza a la víctima para que realice algún tipo de acción específica con el fin de no hacer públicas esas imágenes. Oye, acuérdate que tengo esto. Y créeme que ese tipo de extorsión lo vivimos a diferentes niveles. Y cuando alguien está sujeto a esto, de que, oye, yo te mandé eso con la confianza plena, ¿no? De que no lo ibas a compartir,
Claro que también ellos se vuelven personas como muy vulnerables en la parte como emocional y no saben a veces ni qué hacer, porque justo pues las imágenes las tienes y entonces voy a hacer todo lo posible para que eso no se difunda o para que no llegue a ojos de alguien más. Y ahí es cuando los riesgos van incrementándose porque el adolescente o el chico no sabe ni qué hacer y entonces está sujeto a esto. No sabe ni siquiera si dirigirlo con sus papás porque lo van a regañar más y prefieren mejor que no se enteren y caer en este tipo de prácticas. El porno venganza, publicación sin prueba de consentimiento de contenido sexual explícito. Ahí sí hablamos como de otro tipo de prácticas cuando se graban, cuando hay videos íntimos de autoexploración, masturbación o alguna práctica sexual a través de imágenes o videos con la finalidad de exhibir a la persona que aparece allí. Eso se da mucho, recurrentemente en bachillerato, en la media superior, pero también hay chicos de secundaria que ya lo practican. Entonces también hay que estar muy atentos a esa parte. Ojo, si existe dicha difusión y existen menores de edad justo involucrados, es un delito, como les llamaba en la diapositiva anterior, como se los mencionaba. Mayores de edad es un delito distinto a menores de edad, ¿vale? Entonces es muy importante que entendamos un poco el nivel de riesgos y el cómo nuestros chicos podrían estar sujetos a este tipo de prácticas, ¿no? El grooming creo que es uno de los delitos que más se habló en la parte, digamos, inicial de las redes sociales, porque creo que fue el miedo principal de los adultos, ¿no? Que justo es cuando un adulto, mediante engaños y mentiras, se gana la confianza y establece algún tipo de amistad o relación socioafectiva con un niño, con una niña o un adolescente a través de Internet. Generalmente es el objetivo de obtener este tipo de vínculos o cercanía, es obtener la confianza del menor para obtener imágenes y videos con connotación o actividad sexual. Entonces, esto, pues como ustedes bien saben, hubo muchos videos, como mucha campaña al respecto, porque hace muchos años fue muy evidente el riesgo que vivían los chicos en pornografía infantil, porque muchas personas se hacían pasar por, según un adolescente, mandaban solicitudes en Facebook, los chicos aceptaban, etcétera, ¿no? Y ahí se empezaba a formar ese vínculo. Más que hablar del riesgo, papás y adultos y la audiencia que nos está escuchando, no pierdan de vista justo el rol tan importante que ustedes tienen ante estos riesgos para que sus hijos hablen antes. Oye, papá, mamá, ¿qué crees? Conocí a tal persona, me gusta, como que se está acercando, se llama tal. Y eso nos va a mantener justo supervisando este tipo de prácticas porque a veces los chicos se sienten tan temerosos de comentarlo que cuando ellos se me vuelven más susceptibles, ¿no? Ese tema de grooming. Y cuando tenemos ese vínculo, esa cercanía con ellos, será mucho más fácil o más, digamos, de una manera viable que ellos no comuniquen este tipo de cosas, ¿no? Otros riesgos, la visualización de contenido con violencia explícita, ni se diga lo que hoy en día existe de pelea viral en el CONALEP, pelea viral en el CETIS, pelea viral en tal secundaria. Se vuelve tan morboso, ¿no? Como este tipo de contenidos como explícitos, que también ahí no dimensionamos la trascendencia que tiene para los adolescentes el que estemos normalizando, viralizando este tipo de conductas llenas de violencia y que incluso decimos hasta, mira, y él ganó y se defendió, y hasta como que aplaudimos este tipo de conductas. La adicción a las redes sociales, los adultos, ojo, también ahí ejemplificamos, ¿no? Ese tipo de conductas. Justo lo mencionaba Alejandra, cuando no ponemos un límite y una supervisión clara en este tipo de herramientas, será un riesgo, digamos, posible que los chicos estén sin medida y que estén todo el tiempo en redes. O sea, a veces hay chicos que se desvelan y se dan la 1 o 2 de la mañana y no paran de estar en Facebook o en Twitter o en Instagram o jugando justo esa cosa tan atractiva para ellos que de peleas, que de batallas. Es que mamá, mira, no, si me lo cortas ahorita, ya no va a ser posible que gane tal meta, etcétera. Y a veces hasta los adultos ya no saben ni qué hacer y dicen, bueno, ya, eso y ya lo apagas. Sí, sí. Entonces,
sí es muy importante que nosotros seamos muy claros en la dosificación y en la administración de estas herramientas. Me gustaría llamar como estas dos palabras importantes, dosis y administración, porque como se los dije, no podemos quitar estos dispositivos de la vista, ¿no? Que yo creo, Janet, que tiene que ver un poco con que ustedes vayan como teniendo puntos específicos sobre el uso de las redes sociales digitales y de los teléfonos o dispositivos móviles. Cada familia tiene que conversar sobre necesidades, tiene que conversar sobre recursos y también tiene que conversar sobre las decisiones que van a tomar. Me parece importante esto que menciona Janet, porque estos otros riesgos se han normalizado y desgraciadamente se ha normalizado que estos videos tengan contenido agresivo, violento y una violencia demasiado expuesta, ¿no? Digo, si lo pensamos, antes de que estuvieran las redes, también se hacían como estas peleas fuera de las escuelas y habría tres protagonistas, el que golpeaba, el que recibía los golpes y el que estaba de espectador. Entonces, masivamente nos hemos convertido en espectadores de este tipo de videos y me parece que eso como que alimenta que hagan más, ¿no? Incluso pareciera ser que estamos viviendo como en un temor constante, no vaya a ser que el de al lado, el vecino o alguien que pareciera ser que era mi amigo, me va a grabar y me va a subir en la red y entonces se hace como una situación mucho más complicada. Entonces, me parece importante que se dialogue sobre los riesgos entre las figuras de cuidado, papá, mamá y los adultos que están involucrados, y después bajen la información a los menores para que lo puedan sostener, porque si no, se convierte en uno a uno y es, ya déjalo otro ratito, y entonces empiezan a convertir en papás permisivos ante una situación de riesgo y cuando ya les gana la preocupación es porque el menor de edad ya está expuesto y está como en el ojo del huracán del problema y me parece que eso, papás, a veces también los frustra porque pudiendo proteger, pues ahora tienen que atender. Totalmente. Hablando de esa viralización o normalización de contenidos delicados, también a veces no estamos tan presentes en lo que nuestros hijos consumen. Hoy en día, pues ellos pueden estar, digamos, expuestos a diferentes riesgos, a diferentes escenas llenas de violencia, como para que nosotros también vayamos un poco perdiendo de vista, ¿no? Que ellos deberían de tener una regulación ante lo que consumen en internet, de la televisión y todo lo que está alrededor de una casa, ¿no? Porque a veces los adultos también un poco en el entretenimiento o por el consumo, pues normalizamos un poco el estar viendo todo el tiempo con cierto morbo, con cierto amarillismo, este tipo de escenas, y pues los adolescentes, obviamente, los hijos lo ven, dice si el adulto lo ve y le parece un poco atractivo, porque a mí no. Entonces también es importante mencionarlo y pues aquí un poco de esto, papás, porque por ejemplo ahí leí una pregunta de qué aplicaciones conocemos, al final se las vamos a decir, pero recomendaciones de prevención y atención pueden ser varias, o sea, sí algunas más prácticas y como más inmediatas en esto de las herramientas, pero no pierdan de vista de la supervisión y lo que hemos hablado justo de las herramientas en la crianza, porque acompañado de eso, esto puede ser más eficaz. No solamente el control, que para eso nos va a dar justo la aplicación que para poner el candado, la privacidad y todo esto de las apps, sí, puede ser una medida de control, pero lo otro, lo que hemos hablado en sesiones previas, son herramientas de bienestar y de autocuidado que hemos hablado a lo largo de este taller. Ahora, señales que indican mayor vulnerabilidad en las redes, un poco de los factores de riesgo que pueden estar implicados en la adolescencia. Claro que existe esta parte de que requieren un reconocimiento externo. Todo el tiempo están como equiparando el número de seguidores, de likes y demás para que ellos se sientan en cierto valor, ¿no? Con cierta percepción de que pertenecen, de que son reconocidos y demás. Tampoco hay que perder de vista esa sensación porque para ellos es importante.
No estoy diciendo que es la única manera, pero es importante para ellos el ser sensibles a ese tema. Podemos dialogar con ellos del impacto que tiene el hecho de que no reciban likes, ¿no? Pero al menos lo dialogamos, sí. No lo vamos como minimizando de, ¿eso qué? ¿Qué importa? Eso es un discurso un poco resistente y no tan sensible, ¿no? A la necesidad del chico. El uso de redes sociales, gratificación instantánea, exposición continua, como se los mencionamos al inicio, los chicos ya no toleran la frustración y a veces los papás en la búsqueda de, ay, ya cállate, no me molestes, ten el celular o ya juega, esto se vuelve una práctica constante y entonces ese riesgo de que todo el tiempo quieren así las cosas es latente, ¿no? Sustitución de la interacción de cara a cara, a veces los chicos ya no saben interactuar. A ver, dile a algunos de sus chicos que les escriban una carta y ahí me contarán cómo les va, ¿no? Que sus adolescentes narren, redacten, que sienten una carta en un diario. Ojalá que todavía haya varios que sí tengan ese tipo de habilidad, pero yo creo que es importante no sustituir, sino empezar como a practicar otras alternativas, ¿no? Es que, ¿sabes? Por ahí leí un mensaje que hablaba de la adicción a las redes sociales. Les comparto un poco, audiencia, no podemos hablar, y ahí sí asumo la responsabilidad del comentario, no podemos hablar de que las redes sociales generan adicción. O sea, las redes sociales son una herramienta, y lo ha mencionado Janet, no podemos evitar el contacto de estas redes sociales digitales. Me parece que tendríamos que mirarlo con una lupa un poquito más precisa, porque el que no haya supervisión, no haya regulación, no haya límites muy claros en el uso de las redes sociales, eso puede generar conductas dependientes o de adicción, ¿no? Que son adicciones no químicas, se le llaman, pero no es en sí las redes sociales, no es en sí el internet, no es en sí el videojuego, sino es la falta de regulación, es la falta de supervisión del uso de esas sustancias, perdón, de esas redes sociales, y que pueden llegar a tener conductas muy parecidas para las personas que consumen sustancias. Porque eso aquí habría que quitarle un poquito esa idea, ¿no? De que las redes sociales generan la adicción o generan la dependencia. Habría que identificar si mi adolescente o mi menor de edad ha tenido antecedentes de conductas impulsivas, no solo en el uso de las redes sociales, sino en todo lo demás, y entonces va teniendo factores de riesgo que van a potenciar, desarrollar la dependencia al uso excesivo de las redes sociales. Entonces, por ahí también tiene como sosario como de árabe o algo, pero me parece interesante la metáfora que utiliza, que enseñar a usar internet es como enseñar a conducir. Es necesario para la vida, pero con responsabilidad. No puedes conducir por ellos, hay que dejarlos hacer y demostrar que tienen valores para asumir largos y constantes recorridos. Y me parece que es una buena metáfora porque tiene que ver con el acompañamiento que le vas a hacer al otro en el uso de las redes sociales. Vas a aprender en conjunto a identificar los riesgos, a hacer un viraje, ¿no? Para estar un poco más distante de esos riesgos, pero sin dejar de usar las redes sociales digitales, con una concientización de los riesgos. Porque recordemos, audiencia, que si no miramos los riesgos, pues no nos protegemos. O sea, eso me parece que es una de las premisas centrales de la prevención, ¿no? Así como nos preparamos para un vuelo largo, cuando vamos a un viaje, cuando vemos que el clima está un poco ambivalente y va a llover, ¿cómo yo me protejo ante ese tipo de adversidades? Sí. Es un ejemplo como muy, puede ser práctico, pero interesante para ese tipo de decisiones, para lo que sus hijos también están pues familiarizándose y que están en ese trayecto de vida generando autonomía, ¿no? Hablando un poco de esto de las señales, ya para ir cerrando, porque lo quiero pasar como de manera breve, porque esto lo hemos hablado en otras sesiones, porque no cambia mucho del hecho de que les demos alerta de que si nuestros hijos están en riesgo del consumo de sustancias psicoactivas, están en riesgo del abandono escolar, están en riesgo de cualquier factor de riesgo psicosocial. Hay señales muy evidentes de comportamiento, de la conducta, de la forma de relacionarse,
de la disminución de motivación, de que existe como otro tipo de signos, ¿no? En ellos y síntomas como más de nerviosismo, de ansiedad constante, reacciones muy a la defensivas, que cuentan de redes sociales eliminadas repentinamente, como que a veces vemos que tienen mucho interés ambivalente por muchas o por otras distintas, pérdida repentina de amigos o deseo de evitar situaciones sociales, eso pasa mucho también con el tema de consumo, ¿no? Y alejamiento de amigos y familiares, aislamiento constante, evitación de contacto a través de redes sociales o el uso de dispositivos móviles, eso también nos puede indicar que pueden estar acosados o bulleados por medio de redes, ¿no? ¿Y qué podemos hacer si nuestros hijos se ven involucrados en algún tipo de violencia digital? Escuchar de manera activa, sin ejercer presión o prejuicios. Papás, filtremos mucho esa parte con el fin de conocer lo sucedido en un ambiente de confianza. No es evaluar, no es porque me quiero anticipar y te voy a decir la respuesta, no ya. Es escuchar, 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 sondear un poco el cómo se siente su hijo y después generar las alternativas, el acompañamiento en un ambiente ya más cálido. Ajá. Acompañar a nuestros hijos en el proceso, por ejemplo, de denuncia cuando hay este tipo de prácticas de sexting, de acoso, de abuso. Es importante guardar también las evidencias, de estar como involucrados ahí en la parte de dame pues, un poco de lo que tienes, los chats y demás, para que esto, si decidimos llevarlo a instancias como la policía cibernética y admitir la denuncia, pues es importante, hay como un protocolo, ¿no? Considerar que si son nuestros hijos víctimas o victimarios, el diálogo es clave para asignar consecuencias y recomendaciones. Vean cómo el diálogo importa, ¿no? No es un castigo, no es una sanción, es una implicación, es una consecuencia de tal decisión, ¿vale? En caso de verse involucrados otros menores de edad, pues siempre es importante también dialogar primero con los tutores, no con los niños o los adolescentes, sino con los tutores y con las autoridades escolares en su caso, ¿no? Y si implica la posible exhibición o denigración de su identidad, o bien existe un temor por la seguridad de nuestros hijos, pues ahí, como lo hemos mencionado en sesiones previas, pedimos ayuda, acompañamiento profesional, porque ya es una cancha tal vez que desconocemos un tanto y requerimos otro tipo de acompañamiento, ¿no? Papás, hay muchas aplicaciones, solo les voy a decir 3, que por ahí de hecho los papás ya una las mencionaron, que es Norton Family, es una de las aplicaciones como para control parental. El otro más usado es Control Parental Roja y Google Family Link. Lo pueden encontrar en recomendaciones para control parental, ¿no? Ahí de hecho son muchas aplicaciones para que ustedes tengan como esta facilidad de tener una regulación y control, hasta el propio nombre lo dice, control parental para los menores de edad. Entonces recuerden cuál es el objetivo de estas aplicaciones, pero el acompañamiento no lo sustituye. Sí, yo creo que aquí tiene que ver un poco, y sí los invito, audiencia, a mirar su actitud para aprender. Al final del día también es como un reto. Sí, también no quiero dejar de compartirles, eso puede tener con 2 cosas como limitantes. La actitud y la disposición de aprender nos puede generar un poco de miedo porque tiene que ver con la parte generacional. Pero papás, me parece que uno de los móviles que nos puede ayudar mucho a romper un poco ese tipo como de limitantes, pues ese es el desafío de cuidar a nuestros hijos para que al final del día puedan identificar los riesgos y bueno, podamos sumar un poco con estas aplicaciones que nos acaba de comentar Janet, que me parece que hay que darles una revisadita y ver cuál es la que nos conviene a cada quien. Ya vamos a dejar de compartir la pantalla. Por aquí inevitablemente se hace un ritmo externo, no lo podemos controlar, pero creo que por ahí estuvimos pendientes, maestra Virginia, justo de los comentarios, me parecían muy interesantes, porque hasta entre ellos hacían red justo, decían los papás, pues yo recomiendo tal, ¿no? Tal aplicación y demás. Yo creo que eso es importante incluso hablando de estos temas, ¿no? Así es, también, bueno, vemos muchos comentarios de mamás, papás que han estado al pendiente de estas interacciones de sus hijos dentro de las redes sociales. Y bueno, nos dan ahí algunas recomendaciones, aunque me parece muy bien, pero hay algunas cosas que a mí me parecieron interesantes cuando ustedes mencionaron la vulnerabilidad de las niñas y niños ante
la posibilidad de una difusión de un video o de una fotografía. Y me quedé pensando que a veces somos los propios papás los que andamos exhibiendo a nuestros hijos sin su consentimiento porque nos parece gracioso, nos parece lindo, nos parece tierno. Y después, cuando el niño ya ha crecido y se sigue viendo en esa situación, bueno, seguramente que no le pedimos consentimiento ni nada parecido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues el tema de que alguien lo comentó por ahí me pareció también muy, muy bueno y oportuno, que no solamente los niños y las niñas corren riesgos, ¿no? También los adultos. Y yo creo que sí, a veces juzgamos a los niños con nuestra mirada de adultos, de, ay, ¿cómo pudiste caer en tal o cual? Es cuando adultos, perfectamente formados, además que nos preciamos de a lo mejor no ser tan tontos, pues hemos caído, ¿no? Hemos caído en algún engaño, en algún fraude, en algún chantaje también, ¿no? Seguido vemos que también los adultos necesitamos nuestro entrenamiento para el manejo de redes sociales y pues mantenernos alerta de los peligros pues que pueden entrañar si uno se confía demasiado a lo mejor de gente que no conoce, o ya saben, el típico, dale clic aquí porque te ganaste la lotería y hay quien lo toma, ¿no? A veces, a ver, espera, ¿a qué horas compré un boleto para la lotería, no? Pero es increíble cómo, pues, hay gente que conoce muy bien, ¿no? Cuáles son las necesidades, los impulsos, los anhelos, hasta los vacíos de la vida de la gente, ¿no? Para poderle ofrecer alternativas. Entonces, bueno, esa parte de no juzgar cuando nuestros niños, niñas y adolescentes pues puedan incurrir en alguna conducta que los dejó expuestos, porque finalmente pues todos andamos un poquito en eso. Finalmente, otro que me pareció interesante fue sobre el lenguaje en redes y la exposición a la violencia. Ciertamente, pues cada vez nos volvemos más insensibles, no sé qué piensen al respecto, porque hasta parece últimamente una competencia para ver quién puede compartir contenidos más violentos, más agresivos, el propio lenguaje, no sé, de pronto la red que a mí me parece tremendamente violenta es Twitter, ¿no? Porque además ahí uno emite un comentario y bueno, le llueven una serie de regaños de la gente, de gritos, sombrerazos y no precisamente educados, ¿no? Uno esperaría un intercambio a lo mejor medianamente razonable de la discusión de un tema y termina uno, pues siendo agredido en algunas redes, ¿no? Bueno, ya, Facebook, bueno, sí, ciertamente algunos nos quedamos con Facebook y ya nuestros chicos van en quién sabe cuál, ¿no? Ya es como el tío Facebook, ¿no? Es el abuelito Facebook, porque ya habrá gente mayor anda por ahí, pero bueno, esos son los que pude rescatar un poquito y algo de mi cosecha, claro, de lo que me hicieron pensar los papás y las mamás con sus comentarios. Maestra Virginia, muchísimas gracias. Es que justo nos deja también como reflexionando, porque son cosas que acá incluso generacionalmente debatimos, ¿no? En esa parte, como entre la diferencia de generaciones y el cómo el significado cambia justo, el por qué Alejandra usa Facebook y el por qué Janet usa Facebook, ¿no? Incluso hasta eso, el objetivo, la utilidad que tiene generacional, pero también la personalidad, los gustos, todo lo que conlleva el que usemos una red social, pues claro que cambia, ¿no? Y puede ser muy distinto. Y también algo que mencionó maestra Virginia me parece interesante, cómo a veces no asumimos la responsabilidad del rol que tenemos en redes, de lo que comunicamos. Porque acá presencialmente creo que a veces tampoco lo tenemos tan claro, pero un conflicto lo acotamos aquí en el corto, ¿no? Un poco en el tú y ya, ¿no? De aquí peleamos, aquí discutimos. Pero en la red se vuelve algo tan grande, nos volvemos un algoritmo, perdón por la palabra, pero nos volvemos un algoritmo para las redes, en donde perdemos de vista el alcance que tiene en lo que comunicamos y en lo que recibimos y en lo que nos enrollamos, ¿no? Porque justo Twitter, Facebook, Instagram son eso.
Twitter se da más porque es texto, ¿no? Es como mensajería instantánea, pensamientos ahí como muy cortos, muy breves. Entonces se presta, ¿no? Como a la discusión y al debate constante. Entonces a veces creo que perdemos de vista eso, la responsabilidad que tenemos como sujetos al usar estas redes, que a veces nos deslindamos un poquito porque el hecho de que sea tecnología, ahí se lo dejamos, ¿no? Así es. Pues muy bien, chicas, les agradezco mucho, Ale, Janet, la participación del día de hoy, que suscitó mucho interés. También, bueno, ya ni mencionar los saludos, los agradecimientos, la recomendación de muchos papás, mamás y docentes que nos acompañaron el día de hoy y que dicen, bueno, es que este es un tema que todos los miembros de la familia deberían de retomar, cosas que debemos hablar con nuestros hijos pues para avisarles, ¿no? De la responsabilidad que se tiene, del riesgo que se corre, etcétera. Entonces, pues bueno, no los dejamos con la intención. Se queda grabada la sesión aquí, de modo que si ustedes la encontraron útil, pues hay que recomendarla, hay que compartirla para padres y madres que pudieran estar a lo mejor, pues sí, sin saber qué hacer ante una situación como esta, ¿no? Porque es verdad, de pronto ustedes lo mencionaron, cuando están los chicos muy metidos en que el juego y que espérame tantito y ya medito se acaba y es que voy a perder, bla, 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 todas mis vidas y mis premios virtuales que me dieron, etcétera. Y uno pues termina así como, bueno, ya, ok, continúa. Y sí, me parece que los padres necesitamos mucho de esta orientación para poder manejar estas situaciones de manera adecuada, pues sin invadir la privacidad de nuestros niños y niñas, sin ser impositivos, ¿no? Porque además nos volvemos el enemigo si nos ponemos en ese plan, pero sí con la confianza suficiente para advertirles, ¿no? Lo que podría pasar en caso de un uso inadecuado. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles nuevamente y a todos y todas que nos estuvieron siguiendo durante esta hora y media. Les agradecemos y pues esperamos que pues estén al pendiente de otros contenidos similares. Ojalá que pronto las volvamos a ver, a lo mejor con otras temáticas. Nos dará mucho gusto seguir compartiendo estos espacios que son muy útiles para todos. Así es que muchas gracias, Ale, muchas gracias, Janet, y a todos los que nos acompañaron. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciada maestra y todos los del DIFE. Muchas gracias. Sí, gracias por el espacio. Siempre se volvió muy cálido estar por acá los viernes. Sí. Eso estuvo muy bien. Gracias y abrazo. Nos vemos.